Vamos a seguir precisamente en este día de debate en nuestro ciclo en el que hemos comenzado esta semana a revisar los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, las propuestas que están haciendo, porque a veces es muy fácil quedarse con los eslogans, con los titulares, que no es que me contaron, no es que yo vi un video, no es que me dijeron, vamos a la práctica mejor, ¿no? Vamos a lo concreto, a los datos que hay hoy en día expuestos por los mismos comandos, por los mismos candidatos, pero analizados como siempre es en El Ciudadano, en este caso, por un especialista en educación, porque ese es el gran tema que vamos a abordar el día de hoy. Está con nosotros César Maldonado, académico de la Universidad Cardinal Cerva Enríquez, director del Magíster de Educación de dicha universidad. César, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Hola, Sandra, Cristian, muchas gracias por la invitación y a ADN también por este espacio, finalmente, muy amable. César, el tema de la educación durante años ha sido el bastión de lucha para muchos y muchas, ¿no? El lema de educación gratuita y de calidad lo empezamos a vivir en distintas etapas, pero con fuerza, diría yo, desde el 2011, ¿no? Desde los primeros movimientos pingüinos que trajeron incluso a muchos que hoy día son autoridades a la palestra. Pero da la sensación de que no se avanza tanto, de que hay retrocesos, de que hay de pronto discusiones súper básicas en algo en que uno pensaría es la base fundamental del desarrollo de una sociedad como es la educación. Claro, sí. ¿Ha cambiado eso o seguimos igual? Yo creo que la educación siempre es un tema complejo. Si entendemos la educación no como un bien de uso político, que está siempre presente en discursos, y ojo, discursos que lo que esperan es llegar al poder. Yo ese clic, en primer lugar, quisiera hacerlo muy claramente. Las propuestas programáticas de ambas candidaturas son eso, una propuesta para decirle a otros, elíjame porque queremos administrar el poder. Yo creo que eso no es menor. En segundo lugar, la educación entendido como un acto social siempre es muy relevante. Es la base de lo que queremos que nuestros seres humanos más jóvenes aprendan bien y les permite finalmente vivir en una sociedad. Y ahí hay siempre un discurso complejo, en parte ideológico, en parte arquitectónico. Yo creo que ese es un doble clic que también quisiera hacer. Ustedes saben que tengo una columna que ayer publiqué y finalmente... En CIPER está disponible. Exactamente, está disponible en CIPER. Es uno de los elementos que yo quisiera como hacer triple clic. Es la arquitectura finalmente del sistema educativo chileno donde se producen los mayores debates. Y ese es un tema no menor y creo que ambas candidaturas también están involucradas en un debate que tiene miradas disímiles respecto a eso. Ahora para terminar, como tu pregunta respecto a los avances y retrocesos, bueno, la arquitectura finalmente del sistema educativo es lo que yo creo que explica, en parte, estos retrocesos, tomas de distancia y tiempos finalmente que algunos podrán decir es talento del sistema y otros no. Y en ese sentido, claro, aún tenemos harta herencia histórica. Va a hablar el profesor de historia, que está aquí presente, por supuesto. Harta herencia histórica, hemos tenido varios cambios importantes. Desde el 80 en adelante, en un momento no democrático, finalmente se toman algunas medidas de cambios estructurales arquitectónicos. Finalmente de nuestro sistema educativo que no fueron discutidos con nadie y que finalmente al momento de volver a la democracia, los 90, todos sabemos lo que sucede, pero finalmente en los 2000, desde el punto de vista de las revoluciones pingüinas, 2006, 2011, donde la arquitectura finalmente del sistema educativo es puesto en duda, porque claramente anteriormente no tampoco funcionaba bien, y eso es un dato histórico relevante para mí, un antecedente del proceso educativo nacional que a mí me parece fundamental de tomar en consideración. Y sí, estamos en un momento en que ambas candidaturas están presentando ideas disímiles respecto a qué es lo que se quiere en torno a la arquitectura del sistema educativo, y eso no es menor, porque eso implica cuál es la mirada de futuro de este sistema arquitectónico educativo, hablando de financiamiento, admisión, selección, equidad y también en consecuencias prácticas, como es la visión ideológica del sistema educativo que quiere regir el país, por lo menos en los futuros 4 años. Y en eso mismo, quizás lo último que estabas comentando, César, a ver, respecto a esa carga ideológica, ¿no? Que uno lo entiende, digamos, obvio, hay cosas que uno entiende que vienen de diferentes mundos. Al menos es coherente. Claro, eso te preguntas, ¿qué tan disímiles son como para entender en términos prácticos a partir de este diseño que tú denominas arquitectura? Además, podemos distinguir, porque tú decías hay elementos muy disímiles desde la mirada, que es desde la mirada o desde la concepción.
de Sin lo duda. que vemos como educación. ¿Qué podemos destacar ahí? Sin duda. Yo hago un llamado en la columna que está disponible en CIPER a votar con mucho cuidado respecto a eso. El tema educativo no ha estado tan presente en la discusión. Sí. Antes de venir para acá, muy temprano, veía en LinkedIn, también en algunos tweets. Hoy día se tocarán algunos temas como más ideológicos asociados a lo educativo en el debate de Archie. Cosa que me parece muy bien, pero ha estado distante, no ha estado tan en la palestra como otros temas asociados a migración, asociados a financiamiento, a presupuesto, seguridad, los 6.000 millones, entre otros. Exacto. Pero si bien es cierto, en el frente están otros temas, a la base lo educativo tiende a ser fundamental, y en este sentido ambas candidaturas tienen visiones ideológicas que son bastante disímiles. No quiero caer en paráfrasis incorrectas, pero claramente, y yo lo titulo muy bien en la columna, creo, uno es continuar con el proceso de reformas, desde ley de inclusión en adelante, sistema, nueva educación pública, servicio local de educación pública, SLEP. La candidatura de Jara hace un honesto reclamo de sí mismo, por así decirlo, en términos programáticos, de que hay que mejorar esos procesos, de que hay que profundizarlo, y claramente el tema de financiamiento y la arquitectura orgánica también es importante de cambiar. César, ahí, obviamente partamos por algunos miedos que se instalan de pronto hoy día con el tema de la educación, o algunas ideas que se instalan en la ciudadanía. Uno es que el fin al CAE se va a parar, que el pago de la deuda histórica se va a parar. Estoy hablando en el lado de Kast, que efectivamente, claro, que va a haber mucha más privatización. Y por el lado de Jara, algunos dicen que vamos a quedarnos sin financiamiento, financiando efectivamente a toda esta gente que quedó debiendo a la universidad y que no lo paga, por tanto no va a haber acceso a la universidad para otras generaciones. ¿Qué es lo que proponen efectivamente, realmente los programas en esa materia? En esa materia, bueno, yo quisiera volver a una idea general. Una cosa es el discurso programático para llegar al poder. Sí. Otra cosa muy distinta es el discurso en el poder. No nos perdamos de vista en ese sentido. Nos pueden estar prometiendo cosas que no van a hacer cuando lleguen al poder. Estábamos hablando antes. Sí. No soy cientista. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero después tienen que hacerlo. Claro. Exacto. No soy cientista político, yo dejaría eso a los y las especialistas en ese sentido. Soy más profesor de historia en ese aspecto. Pero claramente, como diría Izaguirre en el siglo XIX, cuando llegaban los presidentes a la moneda, el genio del lugar tiende a cambiar a los gobiernos. En ese sentido, yo miraría con mucho cuidado cualquier tipo de anuncio, y no quiero ser peyorativo con esto, dicho a la barra, y lo quiero decir muy respetuosamente con aquellos que son deportistas. En ese sentido, muchos de los temores son eso, temores. Pero no tenemos que olvidar que parte de la arquitectura del sistema educacional chileno tiene mucho que ver con la agenda legislativa. Y esa agenda legislativa corre por otros carriles y tiene que ver con una micropolítica que está asociada a Valparaíso, a los pasillos del Congreso, a los acuerdos partidistas, que no está tan claro en el día de hoy. No hay grandes mayorías ni tendencias claras en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o sea en la Cámara del Senado, y eso avisora un gran proceso de negociaciones, tanto para Jara si llegase al poder, tanto para Kast en ese sentido. Y respondiéndolo, igual son poco claras las propuestas de ambas candidaturas. Por una parte, ambos están de acuerdo desde el punto de vista de que hay que preocuparnos de la primera infancia. Ambos están de acuerdo que hay que mejorar y mirar la educación superior. Pero tampoco hay tanto dato concreto. Y eso, algunos podrán decir, bueno, esto es un programa de gobierno. Sí, pero yo también echo de menos eso. Justamente tu comentario me parece muy bueno, y yo eso lo haría como una crítica transversal. Pocas son las medidas concretas desde este punto de vista que se tienen. Y yo creo que ha sido así, y quiero levantar una hipótesis, porque ambas candidaturas avisoran que hay escenarios complejos desde el punto de vista legislativo para llegar a cualquiera de las ideas que se proponen. Sea un financiamiento superior de Jara, o sea la restitución de mayor autoridad, mayor autonomía, o lo que yo en lo personal creo es un anuncio muy complejo desde el punto de vista arquitectónico de la candidatura de Kast, es echar hacia atrás la NEP, la Nueva Educación Pública, o los sistemas locales de educación pública. Esos anuncios son
bonitos de verlos, pero son arquitectónicamente muy complejos de echar hacia atrás. Yo llamaría a la ciudadanía a mirar con mucho cuidado ese punto, haciendo mención del programa a día de hoy. A mirar con mucho cuidado eso, porque por detrás hay un proceso muy fino de negociaciones políticas y de negociaciones de cuerpos legales, que son complejos. Y no van a nacer en 2 meses ni en 1 año. Y eso es complejo. Bueno, los acuerdos son importantes. Solo un dato a propósito de financiamiento, educación superior, los primeros años, que también lo ves tú en tu análisis, es que dice, el plan de Jara, leo textual, plantea expansión en la educación parvularia de 0 a 6 años, equiparación en condiciones laborales en jardines y mejor financiamiento de los SLEP. En educación superior propone elevar umbrales de ingreso para no pagar, ampliar BAES y cerrar el ciclo de endeudamiento estudiantil. En el caso de CAST, pone la iniciativa en la sala cuna universal de los 0 años, que es lo que nos comentaba el otro día el ministro del Trabajo, como prioridad que se está debatiendo ahora. Pero en educación superior, su propuesta es menos detallada, sin embargo, prioriza reasignación de gastos, menos gratuidad universitaria, más inversión en primera infancia. Cuando se trata de financiamiento y equidad, dices tú, es un punto neurálgico, porque mejorar la escuela pública no solo depende de la voluntad política, depende de los recursos, ¿no? Así es. Y es un tema, y todas las personas que gobiernen, tanto, no sé, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, es un tema complejo. Y este actual gobierno también lo ha dado a conocer. No es un tema menor, y no siendo completamente especialista en el tema, el financiamiento de la educación en Chile siempre ha sido un tema complejo, dado que está financiado a la asistencia. No es un financiamiento directo, por lo tanto no es algo, además, que los establecimientos escolares, las comunidades escolares en realidad, puedan 100% tener injerencia en ello. Y ese es un tema que desde el regreso a la democracia ha sido muy complejo, por lo demás. Me parece feroz, y lo comparto contigo y con la Sandra, lo que comentaste en algún momento, de que primero que educación no hay muchos detalles, hay ciertos glosas y no hay ciertos detalles, pensando en prioridad, ¿no? O sea, yo sé que hay discursos que son muy coyunturales, y muy atractivos para la audiencia, que tienen que ver con lo que hemos hablado, seguridad y qué sé yo, y migración. Pero educación creo que es como el pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cualquier república, ¿no? O sea, de cualquier nación, y da lo mismo el color político. ¿Cómo tomas eso? Junto con salud y vivienda, yo diría. Sí, claro. Seguro. ¿Cómo tomas eso? Derechos humanos. Y es buen punto ese. Junto con salud y vivienda, y ayer tuvimos a la gente de salud y decían lo mismo, ¿no? Decía, hay puntos que están más desarrollados, pero globalmente está como sobrevuelo, ¿no? A mí me parece preocupante en el sentido de que hay grandes eslóganes, independiente de mi postura personal respecto a la educación pública y lo que yo creo y mis compromisos. Yo soy profesor de 10 años de educación pública, que he estado en aula, que he estado viviendo esa realidad, entonces lo que sé no lo sé desde la academia o desde mi doctorado en adelante. Pienso y comprendo mis intereses educativos desde las comunidades escolares. Y es muy complejo que esté en el fondo, a riesgo de equivocarme finalmente en mi análisis, o más al fondo, que otros temas que no estoy diciendo que a la ciudadanía no le interesen menos o le interesen más. Yo creo que finalmente las candidaturas están haciendo un esfuerzo honesto por tener contacto con aquellos que quieren votar por ellos. En segundo lugar, pero yo quisiera insistir en este llamado de atención ciudadana, a tener cuidado con esto, porque la arquitectura del sistema educacional chileno es muy relevante, porque tiene que ver con no solo el futuro de la nación, sino con el presente de la nación, con el presente de la niñez, de la juventud, de niños, niñas y adolescentes. A eso me refiero, y de un gran caudal de profesionales que día a día están allí. No tan solo en el sistema público, sino también en sistemas particulares subvencionados, que cada vez son menos, y también en sistemas privados. Hay un elemento muy relevante, y me preocupa que las candidaturas lo hayan dejado por detrás, y por eso mi llamado de atención desde el punto de vista ciudadano a que las personas que van a votar que vamos a votar el 14 de diciembre. Sí, porque es obligatorio. Exactamente. Quisiera hacer doble clic sobre eso. Tengamos la responsabilidad de saber muy bien que estamos eligiendo hoy por hoy distintas arquitecturas del sistema educacional, lo cual es muy relevante. Y me pareció responsable también, desde el punto de vista de mi rol como alguien que está interesado en la formación de profesionales en la educación, hacer un llamado ciudadano, desde el punto de vista de, ojo, esto es relevante, es importante, y es importante que esté también en la primera línea, por así decirlo, de la discusión.
Aunque el concepto primera línea está medio manoseado, pero lo importante ideológicamente manoseado, claro, se entiende. lo de fondo aquí es que además ojalá nosotros con este pequeño espacio podamos abrir su curiosidad por querer meterse y conocer más de los programas y de las ideas y las propuestas, y de eso se trata. Estamos con César Maldonado, académico y director del Magíster de Educación de la Universidad Católica Silva Enríquez. César, hablemos de currículum docente, condiciones de trabajo, porque claramente una base fundamental de la educación son sus docentes, los que les dan vida al proceso de formación, que se ha complejizado porque se ha cambiado claramente la idea que ya un niño no va solo a adquirir conocimientos a un colegio, es todo un desarrollo vital. El tema de la salud mental ha estado súper presente, el bullying, la violencia en los colegios, las condiciones en las que trabajan y todo. Y muchas veces también se desconoce las condiciones en que los profesores y el resto del cuerpo docente puede estar, ¿no? Si tiene la capacitación necesaria, si tiene el sueldo necesario, si tienen las herramientas que necesitan el aula para trabajar con los niños y niñas, porque les pedimos no sean creativos, ya no necesitamos que nos enseñen con un pizarrón y un plumón o una tiza incluso, pero si es que no tienen las herramientas, de pronto es más difícil ponerse creativo si no hay tanto a que echarle mano, como se dice en buen chileno, ¿no? Vemos paralizaciones de profesores, vimos el logro del pago de la deuda histórica docente, vemos lo que está pasando con los SLEP, pero ¿en qué situación queda, según las distintas candidaturas, este desafío del currículum docente y las condiciones de trabajo de los profesores? Bueno, la postura, voy a partir como en reversa. La postura de CAS, siempre partimos como por el gobierno de turno, a eso me refiero. La postura de CAS dice poco sobre ideas curriculares, condiciones de trabajo y docente. Yo agradezco que hayas mencionado el eje 3 porque además es mi línea de investigación. Yo trabajo sobre el campo de los estudios en docencia y en segundo lugar también en estudios curriculares. Un saludo a mis colegas también de la Silva Enríquez, con quienes tenemos incluso proyectos de investigación, investigando la política sobre currículum en tercero y cuarto medio. Entonces sabemos harto de este tema, qué está pasando en las comunidades escolares respecto a cómo se está observando los elementos curriculares y los docentes. La candidatura acá dice poco sobre desarrollo profesional docente, sobre aspectos curriculares y sobre condiciones de trabajo, más allá de 3-4 ideas centrales asociadas a mayor autoridad de los docentes. Yo creo que hay una legítima y entendible puesta en acto de un discurso asociado a evitar violencia, evitar actos de violencia, evitar abusos, cosa que creo que todos los y las docentes de Chile estarán de acuerdo respecto a eso. 2, los elementos curriculares propuestos básicamente tienen que ver con ideas ideológicas respecto a echar hacia atrás elementos asociados más bien al género, más bien a diversidades sexogenéricas y otros elementos asociados así. Yo sé que el candidato hoy día respondió una pregunta en torno a eso en Archi antes de venir para acá. Mientras que tanto la candidatura de Jara tiene todo una espalda por detrás respecto al diseño curricular, a las condiciones de trabajo docente. Yo, por ejemplo, junto con colegas también de la Silva Enríquez, hemos escrito columnas respecto a la evaluación docente, en la cual creemos que una buena línea de trabajo de lo que ha hecho el Ministerio de Educación en este momento es finalmente preocuparse de las buenas condiciones de trabajo docente. Desde ese punto de vista, programáticamente hablando, la candidatura de Jara dice mucho más en torno a la continuidad y a la mejora de las condiciones. Incluso creo que se mencionan elementos asociados, por ejemplo, a la carrera directiva escolar, que no existe todavía en Chile, a pesar de que hay centros de investigación y asociaciones directivas que están muy preocupados de que, así como existe una carrera docente, también exista un proyecto de carrera directiva. Y eso es un elemento no menor. No menor, porque las condiciones laborales de los directivos escolares, sin ser mi campo de estudio, no están tan tratados, así como las condiciones laborales de docentes y las docentes chilenas, que me parece sumamente relevante. Porque no son solo directivos, son líderes, y hoy día los nuevos liderazgos que se plantea por todos los expertos en el mundo han cambiado muchísimo y tienen sin duda aspectos alguna distintos. Y todos mis colegas en educación que trabajan en liderazgo escolar, a quienes les envío profundo saludo. Hay muchos centros de investigación en torno al liderazgo escolar en Chile que tienen muy claro que el elemento directivo y el liderazgo pedagógico, distribuido, transformacional, incluso son relevantes en las comunidades escolares. Y de eso, programáticamente hablando, quiero ser muy respetuoso con esto, la candidatura de COS dice poco y nada. Y eso también es preocupante para la ciudadanía al momento de tomar en consideración la educación y votar. Orden, control y exigencia, dice reiteradamente, como un camino, digamos, hacia orden, control y exigencia. Uno lo podría como emparentar con otras cosas también, pero aquí como que la educación se mejorara con orden, control y exigencia. Yo quisiera hacer un punto respecto. Yo puedo comprender
hago menciones aquí al espacio que ocupo, los medios de comunicación, tienden a mostrar lo que sucede. Pero, ojo, yo quiero hacerme cargo de algunas ideas respecto a la educación pública que están basadas a veces en algunas falacias. Estas ideas de situaciones que ocurren en los liceos llamados emblemáticos. Yo quisiera hacer un llamado muy responsable a esto. La educación pública no son los liceos emblemáticos, son parte de... Y yo no quisiera que cuando se piense las situaciones críticas que ocurren en espacios educativos del sistema de educación pública se piense que esa es la educación pública. Y eso es, yo creo, central. ¿Qué pensaría Costa Araucanía, en la 9ª región, en SLEP? ¿Qué pensaría Puerto Cordillera, en la 4ª región, de estas cosas? Yo creo que estaría muy de acuerdo en ese sentido. Yo entiendo la razón por la cual hay una preocupación central en el orden. Yo entiendo que hay una preocupación central en la ausencia de violencia, eso es anomia, y eso está muy bien que sea así, pero yo llamaría a tener cuidado con algunas falacias respecto a la educación pública como la educación pública y esas generalizaciones que no permiten análisis y no permiten un voto correcto desde ese punto de vista. Vamos precisamente a eso, a la visión ideológica que puede existir, cómo eso tiene consecuencias prácticas y a los conceptos que tal vez nosotros también como ciudadanía manejamos, que entendemos por educación pública, que entendemos efectivamente por el derecho a la educación. Solo como datos para la causa, porque uno se puede preguntar a lo mejor, bueno, ¿y José Antonio Kast conocerá si nunca vivió la educación pública? ¿Janet Jara conocerá la educación privada si nunca la vivió? Janet Jara estudió en el Liceo Isaura Dinator de Guzmán en Conchalí, luego hizo un año de Derecho en la Católica, terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Central, luego estudió Administración Pública en la USACH y un magíster en Gerencia y Políticas Públicas en la misma universidad. José Antonio Kast estudió toda su educación escolar en el Colegio Alemán y luego estudió Derecho en la Universidad Católica. Así es. Yo no me regaría a hacer un análisis curricular de las candidaturas, por supuesto, pero desde el punto de vista empírico, hay algunas que tienen mayor experiencia que otros desde ese punto de vista. Jamás llamaría a tomar en consideración los relatos curriculares o la experiencia laboral. No son datos para la causa nomás. Pero sí son datos para la causa y yo creo que son importantes, porque eso permite comprender, ambos tienen carrera política y ambos tienen experiencia en la política pública, en la gestión de la política pública, en la prescripción de la política pública. Ex ministra, Kast fue durante muchos años diputado, más allá de la evaluación que puedan tenerse sobre su labor legislativa. Pero claramente una más que otra conoce muy bien el sistema público, porque estudió en ese sistema, sí, claro, mientras que otro no. Yo no sé si lo inhabilita a hablar, por supuesto, del sistema público. O a Jara, porque al revés. Exacto, porque a lo mejor el sistema privado tiene cosas que pueden ser muy prácticas y muy útiles e implementables. Por supuesto, pero al centro yo creo que al centro de la discusión, yo creo que no está lo público y lo privado. En lo personal me inscribo en ser un defensor de los procedimientos democráticos, lo Roald Dahl. Creo en la democracia permanentemente, creo en los procedimientos democráticos, creo en el debate público. En ese sentido, no para nada promovería una idea de que la educación pública es la única que debería existir en un país, sin duda alguna. Y en ese sentido yo espero que los proyectos privados tengan la solidez suficiente y la tranquilidad suficiente para poder también educar a familias y a estudiantes que le parezcan relevantes. Nadie menciona mucho esto, no sé si hay mucha investigación sobre esto, lo desconozco, pero hay una serie de cantidades de la prescripción de que no se pueden abrir más colegios con reconocimiento del Estado, de una serie de escuelas libres. Es por algo. Las personas necesitan también propuestas y creo que el sistema hasta el momento permite que existan. Podemos discutir respecto a los exámenes libres y otros elementos, pero sin duda el fortalecimiento de la educación pública en equilibrio con la existencia de un sistema privado regulado, a mí me parece central. Y en ese sentido, ambas candidaturas tienen visiones ideológicas distintas. Y en ese sentido... ¿Cómo afecta prácticamente eso? Prácticamente, y es lo que más me preocupa a mí de la propuesta de Kast, que una echar hacia atrás para poner patines, estoy parafraseando. Sí, patines para Kast. Sin claridades patines es preocupante. Patines para Chile. Es preocupante porque echar hacia atrás la educación pública, echar hacia atrás el sistema local de educación pública, no dice cómo. Y eso genera una incertidumbre muy compleja, no tan solo para los padres, madres y adultos que están responsables de los estudiantes, a dónde van a enviar a sus hijos en 2028, 27, no sé, eso no es mencionado. Claro. Cuidado con esos anuncios.
porque no es tan claro. Ya mencioné lo complejo que es la acción legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar o no esos elementos, y no vaya a ser que sea finalmente un eslogan y que no llegue a nada, porque es complejo, porque los SLEP siguen existiendo, sí, funcionando. ¿Podemos decir que están exentos de crisis? ¿Qué colegio está exento de crisis? No conozco ninguno. Hoy, mañana, en la mañana, a las 8 de la mañana, hoy día al salir, la educación es un acto social que está permanentemente situado por conflictos y por la resolución de ellos. Cuidado con pensar que finalmente mandamos a los estudiantes a que aprendan cosas y no vivan nada más. Eso es un reduccionismo peligroso. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la propuesta de Jara de continuar las reformas y mejorarlas, tampoco con tantas claridades, y veremos cuáles son las propuestas concretas, veremos su equipo, el Ministerio de Educación, si es que sale. Kass dice echar para atrás para andar más rápido, pero basado en ideas que no tienen un correlato concreto. Mayor selección de papás, mayor selección de los establecimientos. Son ideas que yo las puedo entender ideológicamente, pero no tienen un correlato concreto. Y eso yo creo que los ciudadanos y ciudadanas somos responsables de verlo y de mirarlo con criticidad. Fíjate que nos escriben auditores y auditoras, ¿no? Es Marcela, por ejemplo. Dice, mi hija tiene gratuidad en su primer año, está en su primer año, universidad. Y tememos que se acabe pronto, próximamente. ¿Podría pasar en términos concretos eso? Hoy día, desde el punto de vista del debate legislativo, las propuestas... quiero decirlo esto con criticidad, las trabas y también la apertura al diálogo, yo no veo que eso vaya a suceder. No creo que eso vaya a suceder. Y sería muy crítico. Todos sabemos, por ejemplo, las altas críticas que el FES, que es un proyecto que está siendo discutido. No soy especialista en educación superior, ustedes ya se han dado cuenta, soy especialista en educación escolar y en estudios de docencia, pero evidentemente en mi rol de director del Magíster en Educación de la Universidad Católica Silva Enrique, comprendo lo que esto significa para las instituciones de educación superior. Pero hay una contrapregunta cortita, porque una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que puede pasar. Ajá. O sea, ¿podría pasar? O sea, los escenarios legislativos podemos hipotetizar muchos desde ese punto de vista. Pero no hay una ley que impida que ello pase. Por ejemplo, no hay una ley que lo hablábamos, por ejemplo, con el tema de migraciones, no hay una y ley nosotros decíamos, se puede llegar y expulsar a 1.000 migrantes en el año, y nos decía, es que legalmente no se puede. Exacto. Entonces, sí. En este caso... No hay una ley que lo impida, pero no hay ningún tipo de legislación que lo posibilite. Porque además... ¿Con el componente nuevo del Parlamento? Claro. Además, no, y no tan solo eso, sino que la gratuidad... Eliminar la gratuidad implica, no para todas las universidades, pero en su gran mayoría, cortar financiamientos. Sí, ¿qué va a hacer en la educación superior sin financiamiento 2027, 28? Perdón, quiero ser responsable con eso. Eso a mí me parece que es un anuncio catastrófico y no deberíamos, o deberíamos tomarlo con mayor criticidad, porque no es viable. No es viable desde el punto de vista de hoy día decirle a estudiantes de cualquier tipo de universidad... Tienes gratuidad y no tienes gratuidad hoy. No vas a tener. Y no vas a tener y tienes que pagártelo tú o endeudarte. Por favor, sin ser especialista en el campo financiero, ¿eso qué implicaría para los bancos, para la banca, dar créditos a tonta y a loca? No, creo que no estamos en tiempos para asustarnos con esos tipos de ideas, porque son irresponsables. Y me quiero hacer responsable de eso. Bueno, el análisis de César está en esta columna de CIPER, pero lo importante además es que podamos seguir hablando de estos temas, porque la educación es fundamental para todos y todos, sea pública, sea privada, podamos hacer una mixtura. Las cosas hay que hacerlas bien hechas finalmente, y ojalá que le lleguen a las personas para poder tener mejores bases como sociedad. César Maldonado, académico y director del Magíster de Educación de la Universidad Católica Silva Enrique, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber dialogado con ustedes, de verdad, muy bonito espacio, y nuestro magíster está en pleno proceso de admisión. Sigamos estudiando los que pueden. Así es, nuestro magíster está en pleno proceso de admisión, invitadísimos a poder también colaborar en la formación continua de quienes estén interesados en educación. Muchas gracias. Chao. Gracias.